Me desperté temprano, como casi todos los días desde hace décadas. Eran las 6 de la mañana, y el reloj en la mesita de noche sonó suave, aunque en realidad yo ya estaba despierto desde antes. Con los años el cuerpo se acostumbra a los horarios, y aunque ya no tuviera que ir a la oficina, el hábito permanecía. Me levanté despacio, sentí el crujido de mis rodillas y caminé hacia la cocina. Abrí la puerta trasera de la casa y dejé que la luz del sol entrara poco a poco, iluminando los azulejos del suelo y calentando el aire fresco de la mañana. Preparé café en mi vieja cafetera de goteo, esa que me había acompañado incluso cuando mi esposa todavía estaba conmigo. El aroma llenó la cocina, un olor familiar, reconfortante, mientras el café caía gota a gota. Freí 2 huevos en la sartén, tosté una rebanada de pan y me senté en la mesa pequeña junto a la ventana. Afuera los pájaros ya cantaban y la calle estaba en silencio. Me tomé mi tiempo para desayunar, como siempre, sin prisa. Tenía delante de mí una carpeta marrón que había preparado la semana anterior, mis documentos de jubilación, estados de cuenta y una nota con un número escrito en grande: $45,000. Cuando terminé el desayuno, guardé la carpeta bajo el brazo, me puse una chaqueta ligera y salí hacia el garaje. Encendí mi vieja camioneta Ford, de esas que ya tienen las marcas del tiempo, pero siguen rugiendo con fuerza. El motor arrancó después de un par de intentos y salí hacia el banco, conduciendo por calles que conocía de memoria. El aire de la mañana golpeaba por la ventanilla entreabierta y yo sentía que cada kilómetro me acercaba a una decisión importante. Al llegar al banco estacioné y entré con paso firme. En la ventanilla me atendió una muchacha joven, con el cabello recogido, y un nombre que apenas leí en la plaquita de su uniforme. Le entregué mi identificación y le pedí retirar $45,000 de mi cuenta de retiro. Ella levantó la vista sorprendida y me preguntó con un tono de duda: ¿Está seguro, señor? ¿Desea retirar todo ese dinero de una sola vez? Asentí con calma, sin dar más explicaciones. Firmé los formularios que me pusieron delante, y después de unos minutos, la muchacha regresó con un sobre grueso, pesado, lleno de billetes nuevos que todavía olían a tinta fresca. Lo recibí con cuidado, lo guardé bajo el brazo y agradecí en voz baja. Al salir del banco decidí pasar por la panadería que estaba a una cuadra. Era una costumbre de años, comprar un bagel y un café para llevar. Saludé al panadero, recogí mi bolsa y continué el camino. Mientras masticaba despacio el pan caliente, puse rumbo hacia las afueras de Denver, donde se encontraba el concesionario de vehículos recreativos. Había pasado varias semanas mirando catálogos, pero hoy era el día en que por fin convertiría mi sueño en algo tangible. El sol caía fuerte sobre el estacionamiento cuando llegué. Filas y filas de vehículos relucientes me esperaban, blancos, plateados, azulados, algunos gigantescos como casas rodantes de lujo, otros más modestos. Caminé hasta la entrada de la oficina y un vendedor con camisa clara y sonrisa automática salió a recibirme. Se presentó como Richard y me ofreció la mano. Yo se la estreché con firmeza y le dije lo que buscaba sin rodeos. Vengo por un Winnebago Vista, color crema con detalles en bronce. Lo aparté la semana pasada. Richard sonrió satisfecho, me indicó que lo acompañara y me guió por el estacionamiento hasta que nos detuvimos frente a él. Ahí estaba, brillante bajo la luz, con los cristales reflejando el cielo, como si esperara por mí. Me acerqué lentamente, pasé la palma de mi mano por la carrocería fría y sentí una mezcla de emoción y calma. Abrí la puerta y subí los peldaños metálicos con cuidado. Dentro todo estaba impecable. La pequeña cocina con su fregadero, una mesa plegable junto a la ventana, una cama doble al fondo, un refrigerador reluciente aún con etiquetas de fábrica. Toqué las superficies, abrí un par de compartimentos, probé el grifo del agua. Finalmente me senté en el asiento del conductor, giré la llave que Richard me había entregado y el motor rugió suave, con ese sonido profundo que parecía prometer kilómetros de libertad. Richard me alcanzó una carpeta con los papeles del contrato. Yo coloqué el sobre con el dinero sobre la mesa. Contaron los billetes y firmé cada hoja sin vacilar. Cuando terminé, él sonrió y me dijo: «Felicidades, señor Bennett. Desde ahora este vehículo es suyo». Salí del vehículo con las llaves nuevas en la mano
y lo conduje lentamente alrededor del lote. Sentí la dirección firme, los frenos suaves, y en cada curva una especie de satisfacción silenciosa se iba asentando en mi pecho. Después de la prueba, estacioné de nuevo y me preparé para regresar a casa. En el camino paré en una gasolinera. Llené el tanque hasta el tope. Compré un paquete de botellas de agua y un mapa de carreteras de papel, de esos que todavía se despliegan en varias hojas y crujen cuando se doblan. Lo guardé en la guantera del vehículo y me quedé un momento sentado, observando el volante pensando en los lugares a los que podría llegar. Al llegar a casa estacioné el Winnebago junto al garaje, bajé y me quedé un buen rato contemplándolo, con una mano apoyada en la chapa. Era mío, por fin. No era solo un vehículo, era la promesa de algo que había deseado durante años: salir a la carretera, conocer paisajes, sentirme libre después de una vida de trabajo y responsabilidades. Esa noche preparé un sándwich sencillo y lo llevé conmigo al interior del vehículo. Me senté en la pequeña mesa, extendí el mapa sobre la superficie y marqué con un rotulador los lugares que quería visitar: el Gran Cañón, Yellowstone, la Ruta 66. Cada trazo era como un recordatorio de que aún tenía tiempo para vivir algo distinto, que no todo estaba perdido a pesar de mi edad. Cuando terminé de comer, revisé las cortinas, encendí las luces interiores y me imaginé durmiendo allí, estacionado en medio de un bosque o junto a una carretera desierta. Antes de regresar a la casa, apagué las luces, cerré la puerta y miré una última vez la silueta del Winnebago bajo la luz de la luna. Caminé de regreso a mi dormitorio con una calma que hacía años no sentía. Esa noche me dormí con la sensación de que algo nuevo y emocionante apenas estaba comenzando en mi vida. La mañana siguiente me desperté incluso antes de que sonara el reloj. Aún no eran las 6 cuando ya estaba de pie en la cocina. Preparé café, ese café fuerte que siempre tomo desde hace años, y mientras lo servía en la taza vi por la ventana cómo el sol naciente se reflejaba en la carrocería del Winnebago. Brillaba bajo la luz de la mañana como si me sonriera, como si me recordara que ahora yo tenía algo que podía darme la libertad que había estado posponiendo durante tanto tiempo. Apoyé la taza en la mesa y me quedé de pie un momento, mirando el vehículo desde el cristal. Respiré hondo y pensé que ese día debía compartir mi alegría con alguien. El primero que me vino a la mente fue mi hijo, Mark. Era lógico, pensé. ¿Qué padre no quiere que sus hijos celebren con él un logro, un sueño cumplido? Con esa idea, agarré mi teléfono, busqué su nombre en la agenda y marqué. El tono sonó varias veces, hasta que al fin contestó. «¿Aló, papá?» Su voz sonó seca, apresurada, sin el calor que uno esperaría. De fondo se escuchaba la televisión a todo volumen y las risas de Emily y Ryan, mis nietos. Me aclaré la garganta y dije con un entusiasmo genuino: «Hijo, solo quería contarte una noticia. Ayer compré un Winnebago Vista. Por fin voy a hacer ese viaje que tanto soñé. Estoy pensando en ir al Gran Cañón y quizás también a Yellowstone». Hubo silencio en la línea, apenas 3-4 segundos, pero se sintieron como una eternidad. Entonces Mark preguntó con un tono más duro que sorprendido: «¿Cuánto gastaste, papá?» No esperaba esa reacción. Tragué saliva y respondí: $45,000. Es el dinero que guardé durante todos estos años. No habían pasado 2 segundos cuando escuché claramente la voz de Kathy, mi nuera, detrás de él, lo bastante fuerte como para que yo la oyera. Dios mío, ¿gastó casi 50,000 en un vehículo? ¿Y qué con el futuro de los niños? Mark, como si solo repitiera lo que ella decía, añadió: «Papá, ese dinero deberías haberlo guardado. En todo caso, podías haber pensado en nosotros. Tú ya no necesitas tanto». Al otro lado se escucharon las voces de mis nietos peleando por el control remoto de la televisión. Emily gritaba: «Es mi turno». Y Ryan contestaba: «No, yo lo tuve primero». Kathy levantó la voz para callarlos. «Silencio, que su abuelo está en la línea». Después volvió a dirigirse a mí, su voz ahora firme, casi como una orden. «Deberíamos encargarnos nosotros de sus finanzas. Está despilfarrando en tonterías». Respiré hondo. No quería discutir. Contesté con calma: «Creo que hice lo correcto para mí». Hubo un silencio incómodo. Escuché a Mark suspirar fuerte y sin rodeos dijo: «Estoy ocupado, papá».
Hablamos luego. El clic del teléfono cortó la llamada de golpe. Miré la pantalla. El tiempo de la conversación no pasaba de 2 minutos. 2 minutos. Eso fue todo lo que duró mi intento de compartirles mi ilusión. Guardé el teléfono sobre la mesa y bebí el resto del café, ya tibio. Afuera, el sol seguía brillando sobre el Winnebago, pero la alegría que había sentido el día anterior se había enfriado de golpe. Durante el resto de la mañana, el teléfono permaneció en silencio. Ni un mensaje ni una llamada de vuelta. Kathy no escribió, Mark tampoco. En otro tiempo, tal vez me habrían mandado al menos un «Felicidades, papá» o una foto de los niños, pero esa mañana lo único que recibí fue el eco de mi propia ilusión desinflada. Al mediodía decidí salir a hacer algunas compras. Tomé mi billetera, subí a la Ford y conduje hasta el supermercado del barrio. Allí pasé entre los pasillos con calma, escogiendo algunas cosas sencillas: sopas enlatadas, leche, huevos, pan, un par de botellas de agua. Pensaba abastecerme para un viaje corto de prueba, quizás una noche en algún parque cercano. Mientras llenaba el carrito, vi a lo lejos a otra familia. Eran 4, 2 padres jóvenes y 2 niños pequeños. Estaban eligiendo paquetes de galletas, jugos y carne para asar. Reían, discutían de manera ligera sobre qué llevar. Los niños correteaban entre los estantes. Los observé unos segundos y sentí un nudo en la garganta. Así había imaginado que sería compartir con Mark y sus hijos. Entusiasmo, planes, complicidad. En cambio, lo único que había recibido era reproche. Al salir del supermercado, el estacionamiento estaba lleno. Vi a esa misma familia cargando todo en un enorme RV blanco que tenían aparcado. Los niños entraban y salían emocionados. La madre les recordaba que abrocharan sus cinturones antes de arrancar. Me quedé mirando desde lejos mientras guardaba mis bolsas en la Ford. Pensé en cómo, en cuestión de horas, una misma cosa podía significar mundos opuestos. Para mí, el Winnebago era mi sueño. Para Mark y Kathy, parecía ser solo un error, un capricho de viejo. Al llegar a casa estacioné. Bajé las bolsas y antes de entrar decidí abrir la puerta del Winnebago. Me subí con todo y víveres. Los coloqué en la pequeña cocina. Me senté en el asiento del comedor. Extendí el mapa sobre la mesa y traté de retomar la emoción de la noche anterior. Con un marcador rojo marqué el Gran Cañón, luego Yellowstone y finalmente la Ruta 66. Pero aunque la tinta quedaba firme sobre el papel, mi mano temblaba un poco y mi mente se nublaba. Encendí la luz pequeña del techo. Escribí unas notas sobre posibles paradas: Flagstaff, Santa Fe, Amarillo. Traté de imaginarme conduciendo, pero la voz de Mark resonaba en mi cabeza. «Papá, ese dinero debiste guardarlo. Tú ya no lo necesitas». El entusiasmo se me escapaba de a poco, como aire de un globo pinchado. Cerré el mapa, lo doblé con cuidado y lo guardé en el cajón. Me quedé un rato sentado en silencio, escuchando el tic-tac del reloj en la pared. Al caer la noche, el cansancio me empujó a regresar a la casa. Dejé el teléfono sobre la mesa de la cocina. La pantalla oscura. Ni una llamada perdida, ni un mensaje de texto. Abrí la nevera. Bebí un vaso de agua, apagué las luces y subí a mi habitación. Me acosté en la cama mirando al techo, con la sensación amarga de que un sueño tan esperado no podía compartirse con la gente que más debería alegrarse por mí. Y en ese silencio, mientras afuera el Winnebago permanecía quieto bajo la luz de la luna, comprendí que algo en mi relación con Mark y Kathy ya no era como antes. Era sábado por la mañana y el cielo estaba despejado. El otoño ya empezaba a dejar hojas secas por todo el jardín delantero, y yo, como cada fin de semana, había salido con la escoba para juntarlas en pequeños montones. El aire estaba fresco, olía a tierra húmeda por el riego de la noche anterior, y en la calle apenas se escuchaban algunos pájaros y el motor lejano de un camión de reparto. Mientras barría, inclinado sobre el suelo, escuché de repente el ruido de un motor acercándose. Levanté la cabeza y vi un SUV negro, doblando la esquina con rapidez. Reconocí de inmediato el vehículo. Era el de mi hijo, Mark. No redujo la velocidad hasta llegar justo frente a mi casa. Se detuvo bruscamente en la entrada y las llantas levantaron un poco de polvo del asfalto. La puerta del conductor se abrió de golpe, con un portazo fuerte que retumbó en el silencio de la mañana.
Mark bajó sin mirar a los lados. Llevaba puesta una camisa de manga corta mal planchada, unos lentes oscuros y la cara seria, dura, como si viniera dispuesto a una confrontación. Ni siquiera me saludó. Caminó derecho hacia la puerta de mi casa, como si le perteneciera, y la abrió sin tocar antes. Dejé la escoba apoyada en la pared, y con un mal presentimiento lo seguí hacia adentro. El sonido de sus pasos resonó en el pasillo hasta llegar a la cocina. Allí lo encontré de pie, observando con detenimiento la mesa. Sobre ella estaba el llavero de mi Winnebago, que yo había dejado junto a la cafetera después del desayuno. El metal brillaba bajo la luz que entraba por la ventana. Mark estiró la mano, lo tomó y lo hizo girar entre sus dedos, como si estuviera evaluando un objeto cualquiera. Sonrió apenas de un lado y dijo con un tono de mando, sin pedir, sin preguntar: «Tú no necesitas esto. Ya lo hablamos con Katy. Mañana salimos de vacaciones. 2 semanas. Los niños están emocionados». Sentí un nudo en el estómago. Lo miré fijamente y con la voz más firme que pude le pregunté: «Mark, apenas compré este vehículo hace un par de días. ¿Desde cuándo tenías planeado esto?» Él se encogió de hombros con indiferencia y respondió con frialdad: «Hace tiempo. Un vehículo así no es para ti, papá. Nosotros le daremos mejor uso». Antes de que pudiera contestar, escuché la puerta del sub abrirse y la voz de Kathy gritar desde afuera: «No olvides recoger también los papeles, Mark». Él soltó una risa corta y volvió a mirarme, ladeando la cabeza como quien se burla. «Ah, cierto. Por si acaso. Y mira, si te resulta incómodo quedarte solo en esta casa, hay una residencia de ancianos nueva en Aurora. Tienen habitaciones disponibles. Podríamos dejarte allí en el camino». Sus palabras me atravesaron como una puñalada. Durante unos segundos me quedé inmóvil, con la boca seca y un zumbido en los oídos. Mi propio hijo me estaba diciendo con toda naturalidad que me dejaría en un asilo mientras él y su familia disfrutaban del vehículo que yo había comprado con el esfuerzo de toda mi vida. Mark, sin mostrar la menor incomodidad, guardó las llaves en el bolsillo de su pantalón. Caminó hacia la sala, pasó frente a mí como si yo fuera invisible y abrió la puerta principal para salir. Antes de cruzar el umbral se giró apenas y agregó: «No te preocupes, papá. Te devolveremos el vehículo después del viaje. Deberías agradecernos que todavía pensamos en ti». Yo seguía en la cocina, con un trapo en la mano que había estado usando para secar los platos. Mis ojos se clavaron en el espacio vacío de la mesa, donde unos minutos antes habían estado las llaves de mi Winnebago. La tela del trapo se humedeció entre mis dedos, pero lo único que sentí fue un frío que me recorría el pecho. El portazo final y el rugido del motor del SUV me sacaron de mi trance. Caminé lentamente hasta la ventana del frente y observé cómo el vehículo negro se alejaba por la calle hasta desaparecer. La casa quedó en un silencio pesado, apenas roto por el tic-tac del reloj de pared. Respiré hondo y cerré la puerta con llave. Hacía meses que no la cerraba. No lo creía necesario en este vecindario tranquilo. Ese gesto tan simple fue para mí un reconocimiento de lo que acababa de pasar. La confianza se había roto. Me quedé de pie en el pasillo, mirando hacia la cocina, y una certeza amarga me llenó el pecho. La batalla con mi propio hijo apenas comenzaba. Aquella noche, después de que Mark se marchara con el sonido de su camioneta perdiéndose en la calle, me quedé largo rato sentado en la cocina. No podía apartar la mirada de la mesa vacía, del espacio donde habían estado las llaves de mi Winnebago. Apreté con fuerza el trapo que todavía tenía en la mano, hasta sentir la tela húmeda entre los dedos. Sabía que no iba a dormir tranquilo. Subí las escaleras despacio, con un peso extraño en el pecho. Al llegar a mi habitación encendí la lámpara de la mesita y abrí el cajón del buró de madera, ese que había estado conmigo desde que mi esposa vivía. Allí guardaba pequeños objetos de años pasados: papeles viejos, una pila portátil que ya casi no usaba, un reloj de bolsillo heredado de mi padre. Revolví con calma y entre todo apareció lo que buscaba: un pequeño llavero metálico envuelto en un sobre. Lo abrí con cuidado y lo sostuve en la palma de la mano. Ahí estaba, la llave de repuesto del Winnebago que el concesionario me había entregado el día de la compra. La sostuve firme, como si fuese más que un trozo de metal.
Sentí un alivio que me recorrió todo el cuerpo. Respiré hondo y exhalé lentamente. No todo estaba perdido. Tenía un as bajo la manga. Me acosté con la llave en la mesa de noche, al alcance de mi mano, y por primera vez en mucho tiempo sentí que yo aún podía tomar decisiones. La mañana siguiente me levanté temprano. Me puse una camisa limpia, ajusté una corbata azul y me peiné con cuidado. Tomé la Ford y conduje hacia el centro de Denver. El tráfico era denso, pero yo manejaba sin prisa, con la calma de alguien que ya había decidido qué hacer. El edificio de la firma de abogados se alzaba entre otros de cristal y concreto. En la entrada brillaba un letrero metálico: Mitchell & Partners Family Law. Aparqué en el estacionamiento subterráneo y subí por el ascensor. El vestíbulo era elegante, con sillones de cuero y cuadros de paisajes. Me recibió una secretaria joven que me sonrió con cortesía y me ofreció un vaso de agua mientras avisaba a Sara. Al poco rato, la puerta de una oficina se abrió y Sara Mitchell apareció. Una mujer de unos 50 años, de traje oscuro, con un aire seguro y profesional. Estrechamos las manos y me invitó a pasar. «Señor Bennett», dijo con tono formal, «¿qué lo trae por aquí tan temprano?». Coloqué sobre su escritorio un sobre con documentos. Lo abrí frente a ella y fui sacando uno a uno: el contrato de compra del Winnebago, las escrituras de mi casa, la póliza de seguro de vida, mi testamento antiguo. «Necesito hacer un cambio inmediato», dije con voz firme. «Quiero que todo lo que poseo, la casa, el seguro, los ahorros, vaya destinado al fondo de veteranos de Arizona. A mi hijo Mark quiero dejarle solo $1». Sara levantó las cejas, sorprendida, pero no me interrumpió. Asintió lentamente, como entendiendo más de lo que yo decía. «¿Está seguro de esta decisión, señor Bennett?», preguntó con seriedad. «Más seguro que nunca», contesté sin titubear. Ella no insistió. Abrió una carpeta y comenzó a redactar en su computadora. Me explicó el procedimiento. Me dijo que necesitaríamos 2 testigos, que la firma debía ser ante notario y que ella se encargaría de que todo quedara en regla. Firmé cada documento con pulso firme. Al terminar me entregó 3 copias, una oficial para el archivo, una personal para mí y otra que podría usar como respaldo. Antes de irme, Sara me miró a los ojos y me dijo con un tono que no era el de una abogada, sino el de una persona común: «Está protegiéndose». «Eso está bien». Salí de la oficina con los documentos en una carpeta plástica que había comprado en la papelería de la esquina. Caminé despacio por la acera, bajo el sol del mediodía, con una sensación extraña: tristeza por tener que llegar a ese punto, pero también alivio por haber tomado el control de mi destino. En el camino de regreso, pasé por una tienda de suministros. Compré un archivador transparente y unas etiquetas adhesivas. Quería que todo estuviera organizado, que no quedara duda de lo que estaba haciendo. Cuando llegué a casa, estacioné la Ford y entré al Winnebago. Me senté en el asiento del conductor. Abrí la guantera y coloqué dentro la copia de mi Nuevo Testamento, junto con el registro del vehículo y la póliza de seguro. Los acomodé en la parte superior, visibles, para que cualquiera que abriera ese compartimiento los viera de inmediato. Cerré la guantera y escuché el pequeño clic del seguro. Ese sonido me dio una satisfacción silenciosa, como si acabara de tender una trampa cuidadosamente preparada. Esa tarde me dediqué a limpiar el vehículo. Pasé un trapo húmedo por las superficies, acomodé algunos víveres en la pequeña cocina, guardé ropa doblada en el armario, revisé la caja de primeros auxilios. Coloqué en el compartimento lateral unas botellas de agua y en la nevera unos huevos y leche. Todo parecía en orden, como listo para un viaje que aún no tenía fecha. Antes del atardecer saqué el teléfono y tomé varias fotos del Winnebago, del interior, del exterior y de la guantera cerrada. Se las envié a Sara con un mensaje breve: «Todo listo y documentado». Ella respondió al poco rato: «Perfecto. Guarde bien esas llaves y mantenga la calma». Cuando el sol empezó a ocultarse detrás de las montañas, preparé café y salí al porche. Me senté en la vieja mecedora de madera, con la taza caliente entre las manos, y miré el vehículo estacionado en el patio. Su silueta se recortaba contra el cielo naranja. Respiré hondo. Por primera vez en días no sentía miedo ni desesperación, sino una serenidad extraña, como quien sabe que la partida de ajedrez ya estaba en marcha y que yo había movido la primera pieza.
Mientras bebía los últimos sorbos pensé en lo inevitable. Mark volvería. Volvería con Kathy y con los niños. Creían que todo les pertenecía, que podían decidir por mí. Pero esta vez no iban a sorprenderme. Esta vez sería yo quien llevara la ventaja. Apagué la luz del porche, entré en la casa y cerré la puerta con llave. Subí a mi habitación, guardé la llave de repuesto bajo la almohada y me acosté en silencio. El Winnebago seguía allí afuera, tranquilo como un guardián que esperaba. Cerré los ojos y antes de dormir, tuve una certeza clara. El día siguiente traería confrontación, pero yo ya estaba preparado. Era domingo por la mañana. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina cuando escuché un ruido fuerte de motor, deteniéndose justo frente a mi casa. Me sobresalté, dejé la cafetera en la encimera y caminé hacia la ventana. Con cuidado corrí apenas la cortina y miré hacia afuera. El SUV negro de Mark estaba estacionado en la entrada. Detrás venía un minivan alquilado, repleto hasta el techo de maletas, cajas de cartón y bolsas de supermercado. En cuanto se apagaron los motores, la tranquilidad de la mañana se rompió. La primera en salir fue Kathy. Llevaba un abrigo deportivo color turquesa, las gafas oscuras en el cabello y el teléfono pegado al oído. Caminaba deprisa, dando órdenes sin siquiera mirar hacia la casa. «Mark, saca las maletas del baúl. Emily y Ryan, no crucen la calle», gritaba mientras revisaba mensajes en la pantalla de su celular. Pocos segundos después, Emily, con su cabello rubio suelto y un vestido rosa, bajó corriendo del minivan. Detrás venía Ryan, más pequeño, con una gorra de béisbol torcida. Los dos comenzaron a correr por el césped delantero, persiguiéndose y riendo a carcajadas, como si estuvieran en un parque de juegos. Mark salió del SUV con paso decidido. Llevaba la misma seguridad arrogante de siempre. Sin mirar a nadie, sacó del bolsillo las llaves del Winnebago y fue directo hacia él. El clic metálico de la cerradura sonó fuerte hasta dentro de mi casa. Yo me quedé quieto detrás de la cortina, observando en silencio. Kathy, sin perder tiempo, abrió la puerta lateral del Winnebago. Tenía en la mano una bolsa grande de comida rápida, hamburguesas, papas fritas, vasos de refresco. Entró al vehículo como si fuera suyo y dejó todo sobre la mesa de la pequeña cocina. Luego salió de nuevo. Regresó al minivan y sacó más bolsas. Mark, mientras tanto, abrió los compartimentos externos del vehículo. Allí empezó a meter cosas. Una hielera azul llena de bebidas, maletas con ropa, sillas plegables y hasta un inflable para piscina. Movía todo con la seguridad de alguien que se siente dueño, como si el esfuerzo de mis años de trabajo le perteneciera por derecho. Emily apareció con una muñeca de trapo en brazos. Subió las escalerillas del vehículo. Miró el interior con los ojos brillantes y gritó: «¡Mira, Ryan! Aquí hay una cama de verdad». Ryan corrió detrás de ella, se colgó de la manija de la puerta y entró directo al asiento del conductor. Se sentó en el asiento grande y fingió tocar el claxon. Reía con la inocencia de un niño que no entiende que está participando en un acto de abuso hacia su abuelo. Desde donde estaba pude escuchar cuando Kathy, con el teléfono en altavoz, hablaba emocionada con su madre. «Sí, mamá, ya casi salimos. El vehículo es enorme. Vamos a poder ir a la playa y también a los parques. Los niños están felices». Sus palabras me cayeron pesadas, como piedras en el estómago. No hablaba de mi papá compró un vehículo, no. Hablaba de nuestro vehículo, como si yo nunca hubiera existido en esa ecuación. Mark salió del interior, se acomodó la camisa y al ver hacia mi casa levantó el mentón con soberbia. En voz alta, para que no solo yo sino todo el vecindario lo escuchara, gritó: «Gracias por el vehículo, papá. Lo cuidaremos bien». Miré hacia la casa de enfrente. Mis vecinos, el matrimonio Johnson, estaban en su porche con sus tazas de café. Observaban con curiosidad la escena, seguramente preguntándose por qué mi hijo hablaba en ese tono y por qué yo no salía a detenerlo. Sentí un dolor punzante en el pecho, una mezcla de vergüenza y tristeza. Apreté con fuerza la taza de café que sostenía en mis manos y sin embargo decidí no salir. Me quedé donde estaba, detrás de la cortina. Sabía que cualquier palabra mía sería utilizada contra mí, que ellos ya tenían su plan trazado y que lo mejor que podía hacer era observar en silencio. Durante casi una hora los vi cargar el Winnebago. Metieron colchonetas, bolsas de dormir, una parrilla portátil, cajas con jugos,
hasta una pelota de playa. Cada objeto que desaparecía dentro de mi vehículo me recordaba los años de ahorro y esfuerzo que representaba. Yo lo había comprado pensando en recorrer carreteras, en volver a sentir la libertad. Para ellos no era más que un capricho inmediato, un juguete de vacaciones. Emily y Ryan salían y entraban como si fuera una casa de juegos. Emily colgaba sus dibujos en el refrigerador con imanes. Ryan abría todos los compartimentos con una curiosidad que a mí, en otro contexto, me habría enternecido. Pero allí, viéndolos apropiarse de algo que me pertenecía, lo único que sentí fue impotencia. Finalmente, todo estuvo listo. Mark se subió al asiento del conductor, Kathy al de copiloto y los niños en la parte trasera. Desde donde estaba escuché el motor encenderse. Ese rugido, que el primer día me había llenado de emoción, ahora sonaba como una despedida cruel. Me quedé quieto observando por la ventana. El Winnebago salió de la entrada de mi casa y giró hacia la avenida principal. El vehículo se alejó lentamente hasta desaparecer en la esquina. El silencio que quedó después era casi insoportable. El único rastro de ellos era el SUV de Mark, estacionado frente a mi casa. Lo habían dejado allí, como si pensaran volver después a recogerlo, como si no tuvieran la menor duda de que podían hacer lo que quisieran conmigo. Cerré la cortina despacio y regresé a la cocina. Me senté en la mesa, frente a la taza de café ya fría. La casa estaba muda, como si me hubiera quedado solo en un desierto. Permanecí unos minutos mirando el teléfono sobre la mesa. Sentí cómo la rabia me subía por dentro, mezclada con un dolor profundo, pero también con la calma de alguien que ya tiene preparado su siguiente movimiento. Alcé el teléfono, abrí la agenda de contactos y marqué el nombre de Mark, pero no para llamarlo. Mis dedos escribieron un mensaje corto, apenas 4 palabras, y lo dejé listo en la pantalla. Sabía que esas palabras eran suficientes para cambiarlo todo. Me senté a la mesa de la cocina con el teléfono frente a mí. El café ya se había enfriado, pero lo sostuve entre las manos como si aún me diera calor. Abrí la agenda de contactos y busqué el nombre de mi hijo, Mark Bennett. Lo seleccioné y con calma escribí 4 palabras en inglés. Solo 4, pero cargadas de todo el peso que había preparado en silencio. Check the glove compartment. Lo envié sin titubear. La pantalla mostró el pequeño visto azul que confirmaba que el mensaje había salido. Cerré el teléfono, lo coloqué boca abajo sobre la mesa y tomé un sorbo de café. Sabía que no tardaría en llegar la respuesta. Menos de 5 minutos después, el aparato vibró con fuerza. La pantalla brilló. Mark. Lo dejé sonar. El timbre persistente llenó la cocina hasta que finalmente se cortó solo. Apenas pasaron unos segundos y volvió a sonar. Esta vez el nombre era Kathy. La dejé sonar también en silencio, hasta que se apagó. Entonces comenzaron los mensajes de texto, uno tras otro, entrando a una velocidad que iluminaba la pantalla a cada instante. Papá, ¿qué significa esto? ¿Por qué hay un testamento en la guantera? No puede hacer esto, somos su familia. Papá, hablemos, podemos resolverlo. No sea cruel. Leí cada palabra despacio y luego las fui eliminando una por una sin contestar. Había algo liberador en borrar sus reproches, en no darles el poder de mis respuestas. El teléfono volvió a sonar. Lo miré. 10 llamadas perdidas, luego 20, luego 35. Caminé hasta la sala y empecé a pasear de un lado a otro, con las manos detrás de la espalda. El sonido insistente del teléfono me acompañaba como una campana que repicaba sin descanso. Mientras escuchaba esas llamadas inútiles, no pude evitar imaginarme la escena al otro lado. Veía a Mark detenido en el arcén de alguna carretera, con Kathy abriendo la guantera y sacando los documentos. Me los imaginé palideciendo al leer mi nueva voluntad, mientras los niños, sin comprender nada, preguntaban desde los asientos traseros, «Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué están gritando?» La sola idea me produjo un escalofrío, no por crueldad, sino porque comprendí que ese momento era inevitable. Tarde o temprano, tenía que enfrentarme a su avaricia. Después de una hora, el registro del teléfono mostraba más de 50 llamadas perdidas. Decidí abrir uno de los mensajes de voz. La voz de Mark retumbó en la cocina, cargada de furia contenida. «No puede excluirnos de esta manera. Se va a arrepentir». Sus palabras sonaron como un eco hueco.
Cerré el mensaje y apagué el teléfono. Lo dejé boca abajo en la mesa, igual que antes. El resto del día quise vivirlo como cualquier otro. Al mediodía salí a caminar hasta la oficina de correos. Llevaba en el bolsillo un par de cartas que debía enviar. Facturas, un saludo a un viejo compañero de trabajo. En la fila delante de mí, una señora mayor charlaba con el empleado sobre el clima. Todo parecía tan normal, tan distante de lo que yo estaba viviendo, que me dio cierta paz. Al salir crucé al supermercado de la esquina. Compré pan fresco, tomates rojos y una botella de leche. En la caja, la cajera me preguntó con una sonrisa si había visto el partido de béisbol la noche anterior. Le respondí que no, que ya no miraba tanto la televisión, y ella rió amable. Me gustó ese momento simple, ese intercambio que no exigía nada de mí. De regreso a casa, el cielo empezaba a cubrirse de nubes. Al entrar, conecté el teléfono al cargador. La pantalla se encendió mostrando un número abrumador, casi 80 llamadas perdidas y decenas de mensajes sin leer. Solté una risa corta, amarga, como quien confirma lo que ya sabía. Estaban desesperados. No contesté nada. Dejé que el teléfono se cargara en silencio y me dediqué a preparar un simple sándwich con pan, tomate y un poco de queso. Me lo llevé al porche y lo comí allí, viendo cómo las primeras gotas de lluvia golpeaban la entrada vacía, donde hasta esa mañana había estado mi Winnebago. Al anochecer, el cielo se despejó y el aire quedó fresco, impregnado del olor a tierra mojada. Me senté en la vieja mecedora de madera, con una taza de café caliente en las manos. La casa estaba en calma, solo interrumpida por el zumbido lejano de un coche que pasaba por la calle. Miré el espacio vacío del patio y pensé en lo rápido que podía cambiar la vida. Un día estaba lleno de ilusión, al siguiente luchaba contra la traición de mi propio hijo. Pero mientras el viento movía suavemente las hojas de los árboles, me descubrí tranquilo. Sabía que todo lo que había hecho, cada firma, cada documento, cada palabra escrita en ese mensaje, había sido un movimiento necesario. Apoyé la taza en el brazo de la mecedora y cerré los ojos unos instantes. El eco de las llamadas aún resonaba en mi mente, pero ya no me inquietaba. Era apenas el comienzo, lo intuía. El verdadero enfrentamiento estaba por venir. Abrí los ojos, miré una vez más el espacio vacío frente a la casa y pensé con calma. Esta guerra apenas empieza, y esta vez estoy preparado. Me desperté temprano, como siempre. El reloj marcaba las 6:30, cuando ya estaba en la cocina. Preparé un desayuno sencillo, 2 rebanadas de pan tostado, un huevo frito con la yema apenas cocida y una taza de café negro bien cargado. Me senté frente a la mesa, y lo primero que vi fue la luz del teléfono brillando sin parar. Decenas de notificaciones, mensajes de Mark, mensajes de Katy, llamadas perdidas una tras otra. No abrí ninguno. Dejé el teléfono a un lado, boca abajo, y me concentré en mi desayuno. Masticaba despacio, casi forzándome, porque en el fondo del estómago tenía un nudo. Sabía que tarde o temprano debía dar un paso más. Cuando terminé, tomé la carpeta marrón donde había reunido todos los documentos. El contrato de compra del Winnebago, el título de propiedad, la póliza de seguro y unas fotografías impresas que yo mismo había tomado el primer día, con la pintura aún reluciente bajo el sol. Revisé todo una vez más. Cerré la carpeta y la metí bajo el brazo. Encendí mi vieja camioneta Ford y conduje hacia el centro. El aire de la mañana era frío, el tráfico aún ligero. A las 8:15 estaba estacionando frente a la comisaría de policía de Denver. Un edificio rectangular de ladrillo claro con una bandera ondeando en la entrada. Respiré hondo, apagué el motor y me dirigí hacia el interior. El vestíbulo olía a desinfectante y del fondo se oían teléfonos sonando y teclados repiqueteando. En la recepción, un agente con bigote repasaba unos formularios. Su placa decía Officer Ramírez. Me acerqué y hablé con la mayor serenidad posible. Buenos días. Mi nombre es Antonio Bennett. Quiero reportar un caso de apropiación indebida. Se trata de un vehículo recreativo Winnebago Vista, recién comprado. Ramírez me miró por encima de sus lentes. Frunció el ceño. ¿Esto es un asunto familiar, señor Bennett?, preguntó con un tono más de duda que de reproche. No respondí de inmediato. Abrí la carpeta sobre el mostrador y fui colocando uno por uno los documentos.
el contrato de compra, el título a mi nombre, el seguro, las fotos con la matrícula bien visible. Aquí está todo, dije. El vehículo es mío. Mi hijo se llevó las llaves sin mi permiso, cargó a su familia y salió de viaje. Yo nunca le autoricé. Ramírez hojeó los papeles con atención, asintió en silencio y tecleó en su computadora. Todo está a su nombre. ¿Está seguro de que no había un acuerdo previo? Insistió. Completamente seguro, contesté sin titubear. Fue un acto unilateral. El oficial imprimió un formulario. Me pidió mi firma y luego levantó el teléfono. Voy a pasar la alerta a la patrulla de carreteras, dijo mientras hablaba por radio. Atención, vehículo recreativo Winnebago Vista, color crema con detalles en bronce. Matrícula XXX 278, posiblemente rumbo al suroeste por la Interestatal 25. Me indicó con la mano unas sillas de plástico alineadas contra la pared. Espere un momento, señor Bennett. Me senté apoyando la carpeta sobre las rodillas. Frente a mí un dispensador de café humeaba. Me serví un vaso de cartón y lo bebí poco a poco. El líquido era amargo y aguado, pero me ayudó a mantener la calma. Mientras esperaba, observé a mi alrededor. Una mujer mayor discutía con otro agente porque le habían robado la bicicleta en el parque. A un costado, una pareja joven hablaba en voz baja, casi al borde del llanto. Todos tenían problemas, todos necesitaban ayuda. Me sentí uno más en esa larga lista, pero para mí en ese instante no había nada más grande ni más urgente que recuperar lo que era mío. Pasó casi una hora. Finalmente, Ramírez salió de su oficina con una expresión más seria. Señor Bennett, me dijo, la patrulla de carreteras localizó su vehículo. Lo detuvieron en la autopista cerca de Castle Rock. Ordenaron al conductor que regresara el vehículo a su domicilio. Llegará aquí en un par de horas escoltado. Lo miré directo a los ojos y respondí con voz baja pero firme. Gracias, oficial. Le estreché la mano y me fui. Al salir de la comisaría, el sol ya estaba alto. Caminé hasta mi camioneta con pasos lentos. En el estacionamiento, vi a un joven esposado subiendo a un coche patrulla, mientras su madre gritaba desde la acera. Por un instante pensé en lo frágil que puede ser todo. Un error, una mala decisión, y la vida se derrumba. Conduje de vuelta a casa. Al llegar dejé la carpeta sobre la mesa y preparé otro café. Salí al porche. Me senté en la mecedora y esperé con la taza caliente entre las manos. Cada tanto miraba hacia la calle como si ya pudiera ver al Winnebago asomando en la distancia. El tiempo pasó lento, pesado. Finalmente, a las 2:15 de la tarde, vi la silueta familiar al final de la calle. El vehículo avanzaba escoltado por un coche patrulla. El corazón me latía fuerte mientras observaba cómo se acercaba. El motor se apagó frente a mi casa. La puerta se abrió. Mark bajó primero, con el rostro enrojecido, los labios apretados. Kathy salió después, despacio, con los ojos hinchados como si hubiera llorado. Detrás de ellos, en el SUV que habían dejado aparcado, los niños miraban por la ventana, confundidos. Me quedé en el porche, de pie, sin moverme. No di un paso hacia adelante. Esperé a que fueran ellos quienes caminaran hasta mí. En mis manos aún quedaba el calor del café. En mi pecho, un peso distinto, no de miedo, sino de certeza. Sabía que el verdadero enfrentamiento acababa de comenzar. Mark fue el primero en dar un paso hacia mí. Se detuvo a unos 3 metros de donde yo estaba en el porche y alzó la voz con un grito cargado de rabia. ¡Nos humillaste, papá! La policía nos detuvo en plena autopista, frente a los niños. Nos trataste como delincuentes. Yo lo miré con calma. Sentía el calor de la taza de café aún entre las manos y no me temblaba la voz cuando le respondí. Cuando alguien toma lo que no le pertenece sin permiso. ¿Cómo se llama eso, Mark? El rostro de mi hijo se enrojeció de golpe. Sus manos se cerraron en puños y por un momento creí que iba a lanzarse hacia mí. Kathy, que venía detrás de él, intervino. Su voz estaba quebrada, pero seguía sonando desafiante. Somos familia, señor Bennett. La familia no llama a la policía. Usted cruzó un límite. Me incorporé lentamente y extendí la mano hacia ellos. Las llaves, dije con firmeza. Devuélvanlas. Mark metió la mano en el bolsillo, sacó el llavero con un movimiento brusco y lo arrojó contra el suelo, a pocos centímetros de mis pies. El metal golpeó fuerte contra el cemento. Bajé la vista.
Lo recogí con calma y lo guardé en el bolsillo de mi pantalón. Por un instante nos quedamos en silencio, con el murmullo lejano del motor de la patrulla como único ruido de fondo. Finalmente Mark agarró del brazo a Kathy y masculló. «Vámonos». Subieron al sub, encendieron el motor y se marcharon con un chirrido de llantas. Desde la ventana trasera, mis nietos me miraron con ojos grandes entre el miedo y la confusión. Entré a la casa y cerré la puerta con llave. Caminé hasta la cocina, dejé las llaves sobre la mesa y me senté. Sabía con absoluta certeza que aquello no había terminado. 3 días más tarde, encontré un sobre en el buzón. El logotipo de una firma de abogados de Denver estaba impreso en la esquina superior. Lo abrí en la mesa de la cocina y al leer el encabezado sentí un escalofrío. Petición de determinación de incapacidad financiera, Antonio Bennett. Mis manos temblaron apenas, lo suficiente como para que el papel crujiera. Leí los párrafos. Argumentaban que yo había gastado de manera irresponsable mis ahorros, que había modificado mi testamento de forma repentina y, sobre todo, que había involucrado a la policía en un asunto doméstico. En otras palabras, me acusaban de no estar en mis cabales. Respiré hondo. Puse el documento sobre la mesa y le tomé una foto con el teléfono. Se la envié de inmediato a mi abogada, Sarah Mitchell. No pasaron ni 30 minutos cuando ella me llamó. «Señor Bennett», dijo con voz firme, «ya leí la demanda. Es débil, sin fundamentos sólidos, pero no se equivoque. Intentan desgastarlo psicológicamente. Están apostando a que usted ceda». «No voy a ceder», respondí sin dudar. «Bien», continuó ella, «entonces prepárese. Necesito todos sus registros financieros de al menos 10 años, exámenes médicos recientes, declaraciones de impuestos y, si es posible, testigos que den fe de su lucidez. Vamos a responder golpe por golpe». Asentí, aunque ella no pudiera verme. «Mañana los tendrá en su escritorio». Colgué y me quedé en silencio. Miré a mi alrededor. La cocina ordenada, la luz del atardecer entrando por la ventana. Era increíble cómo en un abrir y cerrar de ojos, tu propia sangre podía convertirte en enemigo. Esa misma noche, abrí el pequeño cofre de seguridad que guardaba en mi estudio. Allí estaban organizados mis documentos. Fui sacando uno por uno. Libretas de ahorros, reportes de inversiones, recibos de impuestos de la última década. También tenía archivados mis resultados médicos, análisis de sangre, electrocardiogramas, certificados de mi cardiólogo confirmando que mi salud era estable para mi edad. En otro archivador encontré números de contacto de antiguos colegas de la compañía de seguros donde había trabajado por más de 30 años. Hombres y mujeres que me conocían bien, que podían testificar que mi mente estaba clara, que no había rastro de incapacidad en mí. Clasifiqué todo en 3 carpetas grandes. En la primera escribí con marcador, finanzas. En la segunda, salud. En la tercera, testigos. Las acomodé dentro de una maleta pequeña y la dejé junto a la puerta de entrada, lista para llevarla a la oficina de Sarah al día siguiente. Me serví un vaso de agua y me senté en la sala. El silencio de la casa era profundo. Afuera la calle estaba tranquila, apenas iluminada por los faroles. Pensé en Mark y en Kathy, en cómo habían cruzado un límite al intentar usar la ley para declararme incapaz. No solo querían mi vehículo o mi dinero, querían arrebatarme la dignidad. Me incliné hacia atrás en el sillón, cerré los ojos y apreté los puños. Esta vez no iba a permitir que ganaran. Ya no, era miércoles por la tarde. El sol caía oblicuo sobre el vecindario y yo me encontraba en el porche, con una taza de té caliente en las manos. El vapor ascendía lentamente, mezclándose con la brisa fresca de otoño. El silencio de la calle solo se interrumpía por el crujido de las hojas secas arrastradas por el viento. De pronto, el ruido de un motor rompió la calma. Alcé la vista y vi aparecer el SUV negro de Mark. Se detuvo frente a mi casa con un frenazo leve. Observé cómo la puerta del conductor se abría y mi hijo bajaba. Llevaba la camisa arrugada, la corbata suelta y el rostro contraído por la tensión. La puerta del acompañante se abrió enseguida y Kathy descendió con paso firme. Llevaba un bolso grande apretado contra su pecho y una expresión gélida, como si la frialdad fuese su armadura. No me moví de la silla. Seguí con la taza en las manos, mirándolos acercarse por el camino hasta las escaleras del porche.
Mark subió primero y se plantó frente a mí. «Papá», dijo con voz grave, «no podemos seguir así. Lo siento por lo del vehículo. Admito que estuvo mal, pero no puedes dejarnos fuera de todo. No puedes cortar a tu propia familia de la herencia». Lo observé fijamente, sin responder de inmediato. Tomé un sorbo de té y dejé la taza sobre la mesa pequeña a mi lado. El aire entre nosotros se volvió denso. Kathy, incapaz de contenerse, se adelantó. «Somos tu única familia. ¿De verdad quieres que la gente diga que abandonaste a tus propios nietos? ¿Vas a dejarlo todo a un fondo anónimo, a desconocidos? ¡Eso es inhumano!». Me puse de pie con calma. Caminé hacia la sala. Abrí el cajón donde guardaba mis documentos recientes y saqué una carpeta con tapa dura. Volví al porche y la coloqué sobre la mesa, frente a ellos. En la portada podía leerse en letras claras: «Anulación de cesión de la vivienda. Beneficiario Fondo de Veteranos de Arizona». Los ojos de Mark se clavaron en esas palabras. Palideció. Tomó la carpeta con manos temblorosas y leyó rápidamente. Su rostro pasó del asombro a la desesperación en cuestión de segundos. Miró a Kathy buscando apoyo. Yo avancé un paso hacia él. Mi voz salió firme, cortante. «No hay nada más para ustedes aquí. La casa también ha sido retirada. Desde este momento no tienen nada que esperar de mí». Mark levantó la vista con la respiración agitada. «Papá, ¿cómo pudiste?». Lo miré sin apartar la mirada. «Si realmente quieres seguir siendo mi hijo, entonces demuestra que puedes elegir a tu padre por encima de la ambición. Aléjate de Kathy y de su codicia. Hazlo, y aún tendrás un lugar conmigo». El silencio se extendió entre nosotros. Solo se escuchaba el viento moviendo las hojas en el patio. Mark abrió la boca, como si estuviera a punto de responder, pero no alcanzó a decir palabra. Kathy le apretó la mano con fuerza y lo jaló hacia atrás. «No lo escuches», le dijo con tono seco. «Vámonos ya». Mark me miró por última vez. Sus ojos tenían una mezcla de rabia, tristeza y algo que parecía arrepentimiento. Pero al final se dejó llevar por ella. Los vi bajar las escaleras, subir al sub y cerrar las puertas de golpe. El motor rugió y el vehículo desapareció calle abajo, dejando tras de sí solo el eco del escape. Me quedé de pie en el porche, observando el vacío que dejaban atrás. Tomé de nuevo mi taza de té. Estaba fría. Me senté en silencio y bebí un sorbo amargo. Ese fue el instante en que lo supe con claridad. El lazo entre padre e hijo se había roto definitivamente. Ya no había vuelta atrás. Pasó un mes desde aquella última confrontación en mi porche. Un mes de silencios, de noches largas, de pensamientos que me acompañaban como un murmullo constante. Ese tiempo lo dediqué a cerrar capítulos. El más grande fue vender la casa, donde había vivido casi toda mi vida adulta. El comprador fue un matrimonio joven, apenas en sus 30, recién mudados a Denver. Llegaron una mañana con los ojos brillantes, llenos de ilusión. Caminaban por las habitaciones con asombro. Tocaban las paredes como si ya pertenecieran a su historia. El día de la firma, en la notaría estrechamos manos y entregué las llaves. La esposa, con voz emocionada, me dijo: «Prometemos cuidar esta casa. Aquí construiremos nuestro hogar». Yo asentí, sonreí apenas. No les conté nada de lo que había pasado entre esas paredes. No hacía falta. De regreso, empaqué lo poco que decidí llevar conmigo. Una maleta con ropa, algunas fotografías de mi esposa cuando aún vivía, un viejo radio portátil y mi caja de aparejos de pesca. Eso era todo. El resto lo dejé atrás, como quien suelta un peso innecesario. Mi destino estaba ya trazado: Sedona, Arizona. Allí había comprado una casita pequeña, de paredes blancas y techo de tejas rojas. 2 habitaciones apenas, pero con un porche amplio desde el cual se veía la cadena de montañas rojas que parecían encenderse al atardecer. El día de la mudanza, coloqué con mis propias manos la mesa de madera en el porche y sobre ella un pequeño cactus que compré en el mercado local. Fue lo primero que quise ver al levantarme cada mañana. Esa noche, para inaugurar mi nueva vida, encendí la parrilla. Preparé un filete jugoso y lo acompañé con una cerveza fría. Encendí el viejo radio y dejé que sonara música country de los años 70. Estaba solo, sí, pero en esa soledad no había vacío. Había calma. Pasaron unos días antes de que decidiera arrancar con el Winnebago. Llené los tanques de agua, revisé las ruedas,
Guardé provisiones sencillas, pan, café instantáneo, latas de sopa. Al amanecer de un viernes, giré la llave y el motor rugió suave, como esperando mi señal desde hacía semanas. Tomé la carretera rumbo a Flagstaff. El paisaje se desplegaba en tonos ocres y verdes, y el aire fresco entraba por la ventanilla entreabierta. Paré en una gasolinera pequeña en las afueras. Llené el tanque, compré una bolsa de papas fritas y un café en vaso de cartón. El dependiente, un muchacho joven con gorra, me deseó buen viaje sin saber lo mucho que esas palabras significaban para mí. Seguí por la Ruta 66. El asfalto se extendía como un río gris interminable. En un tramo me crucé con un grupo de motociclistas en Harley. Pasaron a mi lado con estruendo, levantando polvo, y al verme al volante del Winnebago levantaron la mano en señal de saludo. Toqué la bocina en respuesta y por primera vez en mucho tiempo sonreí con sinceridad. Al tercer día de viaje llegué al Gran Cañón. Aparqué en un área amplia, junto a otros vehículos recreativos. Bajé y el viento fuerte me golpeó el rostro. El cielo era de un azul profundo, y frente a mí se abría la inmensidad del cañón, un abismo majestuoso de rocas rojas y sombras infinitas. Un turista con cámara al cuello se ofreció a tomarme una foto. Me paré junto al Winnebago, con el cañón de fondo. El clic de la cámara congeló ese momento. Un hombre de 67 años, con arrugas en la frente pero con la mirada limpia de quien recupera algo perdido. Al caer la tarde, el horizonte se encendió en tonos anaranjados y púrpuras. Me senté en una silla plegable, abrí una segunda cerveza y saqué el teléfono. Miré la foto recién tomada y sin pensarlo demasiado la envié a Mark. Escribí un mensaje breve en inglés. Al final resultó que sí lo necesitaba. El teléfono vibró unos minutos después. Una llamada entrante, Mark. Observé la pantalla iluminada. No contesté. Dejé que el timbre se apagara solo. Guardé el teléfono en un cajón del vehículo y volví a mirar el paisaje. El sol se hundía lentamente detrás de los riscos. El aire silbaba entre las rocas como una canción antigua. Tomé un sorbo de cerveza, cerré los ojos y sonreí. Después de 67 años, comprendí que había llegado al fin a ese lugar donde no quedaban reproches ni batallas, donde ya no importaba el juicio de nadie. Lo que tenía ahora era simple y valioso: libertad y serenidad. Que he aprendido, con dolor pero también con serenidad, que a veces la familia, la sangre misma puede fallarnos, que un hijo al que criaste con todo tu esfuerzo puede dejarse arrastrar por la avaricia y olvidar el valor del respeto. Y sin embargo, aunque duela, uno no debe permitir que le arrebaten la dignidad. Mi mensaje para todos es claro. Nunca es tarde para defender lo que has construido con tus manos. Nunca es tarde para elegir tu propia paz, incluso si eso significa tomar distancia de quienes más querías. El dinero y las cosas materiales van y vienen, pero la libertad y la tranquilidad de espíritu no tienen precio. Y ahora me gustaría preguntarles a ustedes, que leen o escuchan mi historia, si hubieran estado en mi lugar, enfrentados al desprecio y a la traición de su propio hijo, ¿qué habrían hecho? ¿Hubieran reaccionado igual o habrían elegido otro camino? Espero de corazón leer sus pensamientos, porque cada historia es distinta, pero todas encierran la misma pregunta: ¿qué vale más? ¿Ceder por miedo a perder o mantener la frente en alto y vivir en paz? Que Dios los bendiga siempre y que nunca les falte la fuerza para elegir lo correcto.